Hola Natalia, gracias por venir a este espacio al que hemos llamado Conversando Serenamente. Es un podcast de la Defensoría del Pueblo que busca dibujar la salud mental en niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Hoy te hemos invitado para conversar sobre cómo es el afrontamiento al cáncer infantil, adolescente o juvenil. Entonces, queremos conocerte. Tengo 32 años, soy profesional en pedagogía y el estudio profundo de las ciencias de la educación y su praxis, y también soy artista musical. Y bueno, pues soy sobreviviente de una leucemia linfoide aguda ya hace bastantes años. Tengo 36 años, soy licenciada en educación infantil, soy docente. En este momento pues soy docente y soy también mamá. Esto es Conversando Serenamente, un podcast que busca dibujar y delinear formas para construir salud mental. Recuerdo a mi padre gritándome en la adolescencia como, la que tiene que ir a terapia es usted, pues está loca. Tú puedes decir, puedes sufrir, tienes derecho a sufrir, tienes derecho a sentir dolor, tienes derecho a no estar bien. La salud mental no es un absoluto. No es algo que tenemos o no tenemos, es algo presente en la forma de afrontar la adversidad. Lo que yo veía ahí era violencia, y violencia muy, muy fuerte. O sea, yo teniendo la edad que tiene mi hijo hoy, 9 años, yo vi cosas que no, muy duras. No solo aprendemos de ella al escuchar a psicólogos o expertos, también lo hacemos al escuchar historias reales y cómo las personas han atravesado el sufrimiento teniendo presente el cuidado de los otros y el propio. Que un niño pueda entender que es tan importante lo físico como lo que está aquí adentro o como lo que hay en su cabecita pasa, tendríamos quizás más adultos sanos. Conversando Serenamente es un podcast que muestra el buen futuro que tienen hoy quienes atravesaron esas adversidades. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos años tenías cuando viviste este diagnóstico y cómo fue para ti? A mí me diagnosticaron sobre los 13 años, tuve un linfoma de Hodgkin. Al principio que me diagnosticaron fue como un diagnóstico tardío, por eso cuando me dicen tienes cáncer, estaba como en un estadio muy avanzado que era el 4. Y pues eso quiere decir que mi médula estaba comprometida. Empecé un tratamiento de quimioterapia y radioterapia muy fuerte, de 1 año más o menos. A pesar de que los linfomas son en 100% de los casos pues, que se pueden curar, yo tuve durante toda mi etapa adolescente, a partir de los 13 hasta los 19 más o menos, 3 recaídas. Bueno, a mí me diagnosticaron en el 2009, 2008-2009, tenía 15 años, iba a cumplir los 16, y bueno, ya pues el diagnóstico fue un poquito difícil, debido a que no se me manifestó como generalmente se hace, ¿no? Que es en sangre, exámenes de sangre, por lo general en muchos pacientes, y ya sale el resultado. En mi caso duró bastante tiempo porque a mí se me empezaron a inflamar los ganglios del cuello. Y empezó a crecer, y me hicieron exámenes y no salía nada. Le hicieron una biopsia y no salía nada. Hasta que a ese examen pues le hicieron una inmunohistoquímica, que es un examen un poco más especializado, y ahí fue donde se empezó a sospechar si era leucemia o un linfoma. Pues al principio era muy guiado por el adulto, este proceso. Mi mamá era la que me llevaba, a mí me salió un tumor, el tumor me salió sobre la parte del cuello. Empezó como una bolita muy pequeña, pero con el tiempo, con todos los retrasos médicos de diagnóstico, pues se fue haciendo mucho más grande. Llego y los doctores me dicen, tienes cáncer. Entonces ahí viene toda la etapa de adaptarse, de entender a los 13 años qué es el cáncer, qué significa esa palabra y qué va a afectar sobre mí. ¿Qué es lo que viene? Porque a ti te dicen, vamos a empezar el tratamiento, la quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? ¿Qué es lo que va a hacer sobre tu cuerpo? Y tenías 15 años, ¿estabas en el colegio? ¿Cómo era tu vida en ese entonces? Sí, yo estaba ya culminando mi último año, o sea, ingresaba ya a 11, y pues curiosamente pues yo era una de las mejores estudiantes
en la institución. Y pues para mí fue frustrante el tener que parar un proceso de formación donde pues obviamente era como el último año, el compartir con mis compañeros ya las últimas experiencias y pues el saber que pues, tenía una enfermedad que no era fácil de llevar. Pues sí me generó, pues recién me diagnosticaron como pues tristeza en el hecho de que ya no podía continuar la vida igual, y más porque pues a veces hay personas que te dicen no, tienes que parar, tienes que dejar ahí, y para mí no era una opción. ¿Ya tenías todo pensado? Sí, yo recuerdo mucho un trabajo que nos habían dejado en el cual era hacer nuestro proyecto de vida. Y yo tenía un proyecto de vida hasta mis 24 años. O sea, ya una cosa muy estructurada, estudiar, salir, trabajar, tener ya mi casa, mi espacio, ya una vida muy, muy, muy estructurada hasta mis 24 años. O sea, era así algo muy cronometrado. ¿Y qué de lo que has vivido con este afrontamiento, esta enfermedad, te ha hecho definir otras cosas de tu vida? Uy, bueno, pues es que durante el tratamiento creo que el afrontar, ¿no?, la muerte lo hace pensar a uno mucho qué es lo que quiere de la vida, ¿sí? Y pensar incluso qué es aquello a lo que yo realmente le estoy dando un lugar, qué es lo realmente importante. Incluso me lo pensaba mucho recién cuando estaba hospitalizada en mi diagnóstico, como bueno, y qué es lo realmente importante de la vida, porque el sentirme hospitalizada, me sentía como aprisionada un poco, y como que a veces ahí observaba como que hay muchas cosas que uno puede hacer, que le gustan, que realmente ha soñado y que no quisiera dejar pasar, pero eso no lo ves justo en ese momento que afronta la muerte. Creo que eso me hacía pensar mucho en las cosas que yo movilizaba para poder salir o seguir. Y, por ejemplo, algo que pasó ahí fue que en ese entonces iban a visitarnos o a hacer actividades en piso, y alguien fue a hacer una actividad de salsa, de bailar salsa. Sí. Y curiosamente, yo siempre lo pongo como en esa palabra, pues a mí siempre me llamó mucho la atención el baile profesional de salsa. Yo miraba como esos concursos, bueno, ese tipo de cosas, y yo decía, yo algún día quisiera poder aprender a bailar así. Y cuando llega esta persona a decirnos, bueno, yo hago esto, a expresar eso, fue como, para mí, fue como yo quiero. Es algo en el arte, por ejemplo. Sí. Yo quiero. Y ahí empecé a bailar, empezaba como a hacer cosas, como a lo que yo podía hacer por mí, sí, a pesar de que estuviera ahí. Como que el sentir que no quería quedarme quieta cuando incluso estaba ya en casa o estaba bien. Muchas cosas no las hacía. Entonces creo que fue como el poco a poco el darse cuenta, el tener frente a la muerte y decir como, bueno, ¿y qué? ¿Qué quiero realmente yo? Ese deseo que aparece ahí al estar frente a la muerte, ¿convivió con ese sufrimiento? Cuéntanos si pudiéramos como construir una imagen o ayudar a pensar cómo es el sufrimiento de una mujer adolescente que afronta esta enfermedad. Lo que pasa es que sí, no es fácil entender que hay una enfermedad grave. Sí, creo que yo empecé a entender un poco en el momento en que me dijeron, se te va a caer el cabello. Ahí asumí que que era algo, pues que sí, que es grave, porque yo no tenía como mucho conocimiento de la leucemia, porque pues bueno, como todo, siempre hay comentarios de la gente alrededor. Y pues sí fue como confrontar como, bueno, el hecho de uno verse sin cabello, más uno como mujer, y como el hecho de decir como, bueno, más allá de eso también es, y ahora lo que yo quería para este año, ¿cómo va a ser? Y ahora la vida que tengo, ¿qué? O sea, me puedo morir, tengo miedo a morirme. La muerte para mí significaba, no sé, el fracaso, pero también el dolor de los que yo amaba.
y eso también entenderlo a veces cuesta muchísimo. Pero pues también es como no puedo hacerme cargo del sufrimiento de los otros, sino que lo único que puedo dejar es mi presencia o lo que fui, y que me recuerden de la mejor manera. Sí, no como una manera triste, sino como hasta donde estuvimos muy bien, con todos los defectos, virtudes, situaciones buenas o malas, pero no que me recuerden con ese dolor de la pérdida, sino como el del estuvo. Y a pesar de que pues mi familia fue un apoyo bastante sólido, porque mi familia tuvo un acompañamiento muy positivo siempre, ¿sí? Como, bueno, pese a esto, vamos a salir adelante, usted tiene que hacer caso prácticamente en todo lo que el médico diga, y su apoyo, como vamos a salir adelante, toda mi familia, pese al dolor que tenían, como el hecho de no es justo que esté acá, ¿sí? Pues yo llego al hospital, me empiezan a poner ciclos de quimioterapia muy fuertes, y los efectos eran como mareo, náuseas, y digamos que yo los controlaba. Cuando yo me entero que tengo cáncer, yo lo tomé no como de llorar, sino como en un estado de quietud, digámoslo así, creo yo, como bueno, ¿y qué hay que hacer? Listo, vamos a hacerlo. Entonces trataba de que todos esos síntomas que estaban pasando sobre mi cuerpo, minimizarlos mucho, no sentirlos a gran extensión. Y así fue como la primera etapa de mi tratamiento. Quizás porque pues, yo soy hija mayor, siempre estuve al cuidado de mis hermanos, soy la hija mayor de mi mamá, y que ella estaba también en un momento de... Mi hija tiene cáncer, entonces trataba de ser la fuerte por las dos, de alguna manera. Yo siempre he tenido una relación con mi mamá muy estrecha, en la que me importa mucho lo que le pase a ella, siempre. Sí. Entonces ver un tratamiento de cáncer involucra situaciones emocionales, sociales, económicas, que yo sabía que ella tenía que afrontar también, pues por ella era la representante adulta de ese momento. Entonces yo trataba de evitar que ella tuviera más situaciones, más las que se venían por todo el tema que nos estaba pasando. Y ella sí, pues ella sí le dio muy duro. De hecho, ella al principio se aferró mucho a, no, mi hija no tiene nada, mi hija se va a curar muy rápido. Sí. Entonces estar en esa situación era como más complejo. Que en ese entonces lo que nos decían es como, bueno, la quimioterapia es el 30%, el 70% lo haces tú. Entonces adicional, más allá de solo recibir la quimio, y pues bueno, yo fui alguien que pues sí era muy inquieta en saber qué era lo que me ponían, por qué me lo ponían, y era muy rigurosa en tomarme los medicamentos, cómo averiguar muchas cosas. Yo en ese entonces quería ser bacterióloga. Entonces empecé a aprender cómo se leían los laboratorios y a entender cómo estaban mis defensas. Si pudiéramos pensar una metáfora que pudiera ilustrar esa historia de tu vida, ¿en qué crees que estarías tú metidita? En el estanque. En un estanque. En el estanque. Mi libro favorito es El Pato y la Muerte. Y al pato le gusta mucho el estanque, le encanta. Pero cuando como se encuentra con la muerte, ella le empieza, incluso de forma sarcástica, le habla todo el tiempo sobre el que él no estuviera, o que él lo acompaña todo el tiempo, pero pues cualquier cosa puede pasar. Y básicamente uno se pone a reflexionar, y pues la muerte te acompaña todo el tiempo. Sí. Pero la vida es como, te dice, oye, aquí está la muerte, ¿qué va a hacer usted conmigo? Sí. Y eso a veces puede parecer un poquito estresante también, porque es como si todo el tiempo quisieras como justificar. Hice esto, entonces estoy aprovechando mi vida. Hice esto, entonces estoy haciendo algo por mi vida. Y a veces ese peso también se vuelve cansón o estresante en parte. Entonces es como estar en el estanque, en calma, pero pues hay que salir de vez en cuando a los árboles a ver el estanque,
y ver otras cosas, estar en calma. Entonces eso sí, si yo pudiera decir, estaba como en un estanque y llegó el cáncer y me dijo, ¿y qué? ¿Por qué no se sube al árbol? ¿Por qué no sale del estanque? Porque era muy normal, mi vida era muy normal al principio. Yo decía, era muy juiciosa, era pues, la mayor de mis hermanos, tenía mis responsabilidades, las tenía claras, pero más allá de eso, pues no pasaba mucho más. Cuando me enfermo, conocí el mar, me atreví a alejarme un poco más de la responsabilidad de hermana mayor, me atreví como a empezar a leer, que fue una cosa muy bonita con la que me encontré, era como empezar a leer, empezar a ver la perspectiva de otros o las historias que otros tenían para contarme. Y muchas veces me empezaba, si yo leo historias, ¿qué tendría yo que contar en un futuro quizás? Entonces eso me parecía muy bonito. A pesar de todo lo traumático que pudo ser o todo lo difícil que también pudo ser, habían posibilidades dentro de todo ese mar negro así de tormentas que había a veces pasaba. Sí. En esta historia tuya, en tu literatura, hay mucha agua. Sí, a mí me encanta el agua, creo. De hecho, mucho tiempo quería caminar debajo del agua. O sea, cuando llueve, porque quizás mucho tiempo me dijeron, si te mojas, te pasa algo, las defensas se te bajan, porque uno vive también en esas situaciones. Tienes las defensas en un punto, si se bajan pueden pasar otras cosas, entonces hay que cuidarse al extremo. Pero quizás a veces cuidarse al extremo termina siendo como no hagas. Entonces eso me parece, de hecho, cuando yo me salí de todo el tema del trasplante, porque el trasplante te dice como no puedes comer ciertos tipos de comidas, no puedes salir al aire, no puedes salir al sol, el más mínimo, la misma bacteria te puede enfermar. Entonces fue como de estar en una burbuja mucho más cerrada para salir de nuevo al exterior. Y yo decía, lo primero que quiero hacer es caminar bajo la lluvia. Quería hacer eso. Quizás porque era para mí como un ritual de éxito, digámoslo así, no sé, de puedo salir, mojarme y no me va a pasar nada, puedo salir a hacer y no me va a pasar nada, puedo pensar y no me van a hacer nada, sí. Eso fue importante para mí. ¿Y tuviste ese momento? Sí. ¿Caminar bajo la lluvia? Sí, yo salí del trasplante sobre los 19 años y bueno, ahí estábamos como para mi vida era ¿qué sigue? Terminé el colegio, viene el tema de la universidad, cómo voy a lograr eso. Y un día que estaba presentando la prueba de la universidad, llovió mucho, ese día llovió muchísimo. Y cuando salí, no saqué la sombrilla, me fui y caminé muchas cuadras hasta mi casa. Como yo presenté la prueba en la 72 y yo caminé hasta llegar casi a la mitad del camino, lloviendo. Y eso me gustó mucho, porque también estaba... ¿Cuánto tiempo había pasado entre el tratamiento? Un año. Un año después tuviste ese momento. Sí, un año porque después del trasplante uno tiene cuidados que debe mantener. Sí. No es como... decir, no puedo hacer cosas, pero sí hay cuidados que hay que tener. Y quizás puede ser un ritual o como una etapa de liberación, no sé, hay muchas cosas que uno las podría hacer mejor, pero yo solo quería caminar bajo la lluvia. Sentir que me podía mojar y que no iba a llegar a mi casa y iba a terminar con una neumonía, una pulmonía, cosas así, que puede pasar. Pero pues no eres la persona que está enferma, sino eres más allá de eso. Y en este proceso tienes dos opciones: o te mantienes, o te reconstruyes, o te destruyes. Entonces eso es... ¿Y tú optaste por cuál? Yo siento que durante mucho tiempo, quizás duele mucho decirlo, me destruí. O quizás no quise dejar ese viejo
yo ese viejo control hasta que lo perdí totalmente. Entonces durante mucho tiempo quizás me autodestruí, pese a que me estaban dando el tratamiento, pese a que yo tenía todas las reflexiones, y como que ya llega el momento de estar solo y de autoconstruirte, pues, y todavía lo sigo analizando, porque pues no es un proceso de ya pasó, ya quedó aquí, porque siento que dejarlo ahí sería también como seguir autodestruyendo y seguir validando todo lo que pasé. Sí. Que sí fue fuerte, pero pues hay que validarlo, revalidarlo, hay que recordarlo de vez en cuando. No aferrarse, siento que no es como aferrarse a ello, pero sí saber que pasé por eso y que viene. Creo que es en el saber qué es lo que uno realmente necesita y lo que el cuerpo también te está diciendo, ¿no? Lo que te está expresando. Pues el mismo cáncer te está hablando, ¿no? Entonces, pues sí, yo sé que fui una mujer muy rigurosa, o una niña en ese entonces, porque era una niña muy rigurosa y muy juiciosa, por decirlo así, con todos los procesos de saber que, porque pues era mi cuerpo, ¿no? Sí. No era algo ahí como al aire, sino de saber qué me ponen, qué me va a generar y de qué manera me ayudo, pero pues que si hay momentos en que ves que hay cosas que el cuerpo no te recibe, pues para que obligarlo a eso, ¿sí? Como ciertos alimentos, que si uno ve que si no te están ayudando, pues mejor no, porque pues ¿para qué? Sí. ¿Sí? Yo hablaba de algo con respecto a mi familia, por ejemplo, que ellos eran muy positivos y eso me ayudó un montón, pero siento que yo adopté como un positivismo ya un poco extremo. Entonces creo que el entender que, bueno, más allá de todo lo que tú haces por ti es de aceptar la situación y cómo a partir de esa situación vas caminando en relación a lo que uno desea en ese momento, que es la cura, ¿no? Y que más allá de la quimioterapia, los medicamentos y de la alimentación, que son elementos pues también que hacen parte de ese proceso que tú asumes, es qué quiero yo para mi vida y cómo la asumo. Ayúdame a entender cuándo ese positivismo es extremo. Cuando pues pasé a cuidados intensivos, estuve en cuidados intensivos 3 veces, donde 2 veces casi me muero. La primera vez que estuve en cuidados intensivos, yo estaba muy mal, o sea, realmente físicamente estaba muy, muy mal, pero yo decía que estaba bien, me estaban transfundiendo sangre por un lado, plaquetas por el otro, mis defensas estaban totalmente en ceros y estaba muy mal, estaba en cuidados intermedios, iban los médicos y me preguntaban, ¿tú cómo estás? Y yo, no, yo estoy bien. Y un doctor me dijo, no, pues si está bien, subámosla otra vez a piso, sino que pues ahí estaban en ese entonces los psicólogos y dijeron, no, Natalia siempre dice que está bien, pero no está bien. Bajó mi oncólogo de cabecera en ese entonces y se sentó a hablar conmigo. Y me empezó a hablar. Me dijo, el cuerpo siempre te manifiesta cosas. Tu hígado no está bien. Tu colon no está bien. Te estamos transfundiendo. No estás bien. Y está bien no estar bien. Y bueno, ahí fue cuando me agravé y bueno, literalmente. Entonces, cuando yo salgo de ahí es como de decir, no, esperen, si está pasando algo, yo tampoco puedo negar el dolor por el simple hecho de un deseo de curarme y de que como estoy bien y si digo que estoy bien voy a estar bien, pues no. Es decir, que el positivismo extremo a veces niega el dolor, ¿sí? Sí, es como, pues yo creo que uno lo que tiene que aceptar es que más allá del bien y el mal es lo que es necesario, ¿sí? Como el aceptar la enfermedad, o sea, yo estoy enferma y realmente sí está pasando algo que es grave y que tengo que mirar cómo hacer para curarme, pero más allá de solo curarme físicamente, es también que deseo curar de mi vida, ¿sí? Entonces ahí fue cuando comprendí como, más allá del cuidado, del positivismo, de aceptar que si pasa algo y que si es importante sentirse triste, de sentirse molesto, de decir aquellas cosas que te hacen sentir incómodos y que te duelen en el tratamiento, porque pues te duele, que si hay algo que no te hace bien o no te gusta, pues no hay por qué comerse porque el cuerpo no lo va a aceptar, por más alimento que tenga, ¿sí? Por más cosas que te puedan beneficiar. También a veces con el dolor pasa que uno le teme a sentirlo,
Totalmente. Uno dice, o siempre hace cosas por evitarlo. Y no se da cuenta que quizás en muchas de nuestras etapas de la vida el dolor nos ha permitirse llorar, permitirse sentir el dolor, pues es lo que nos ha levantado. O quizás lo que ha destapado lo que nos estaba cargando para poder volver a seguir adelante. Entonces, eso también cuesta entenderlo mucho. A veces también es como de todo lo que uno se carga. Digo yo, no tengo el control, en ese afán de tener el control, me cargo un montón de cosas de las que básicamente yo no soy responsable. Sí. Gestionar emociones de los otros, yo no soy responsable de eso. Yo acompaño, pero no soy la responsable de gestionar esas emociones que quizás otros también deberían sentir y que les permiten hacer las reflexiones o que les permiten vivir a ellos mismos. Sí. Y llenarme de las emociones de otros también me cargaba a mí. Y como tapar mis emociones también me cargaba a mí. Entonces es muy complejo. En mi caso, al principio era como hacerme cargo de todo, pero ya cuando vienen las recaídas y el tema del trasplante es hazte cargo de ti, navega tú solita ese proceso de curarte. Entonces ese era mi vida conmigo misma, digámoslo así. Sí. Aunque suena un poco raro, pero era mi vida conmigo. Y el espacio pues de una habitación de hospital se presta para un montón de cosas, pero a la vez como una soledad inmensa que uno dice, a pesar de que estás rodeado de mucha gente, estás solo. Claro. Y en esa soledad hay que curarse. Y podría, como de tu propia voz, hablarte a ti misma. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Será que voy a salir? ¿Será que no? ¿Será que lo lograré? Cuando me cuentas ese momento de tu vida, hay algunas decisiones que parecen haberse puesto en pausa, otras que ocurren ahí mismo, como tu decisión de cantar siendo escuchada o de salir a bailar o de decir, ¿no? De decir, no estoy bien. Sí, y mira que pues dices algo muy particular y es el ser escuchada. Pues propiamente la voz no sale tan en ese momento, en ese principio. Se va dando pues después. Pero sí, mira que es el hecho de buscar que otros te escuchen lo que realmente tú expresas desde lo que uno realmente es. Y creo que en parte a mí era algo que no me pasaba, ¿sí? Hablando desde el contexto de mi casa, que era lo más cercano, ¿no? Como que en una época yo sentía que independientemente de lo que tú quisieras o pensaras, como que no está bien. Ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que hablas. Sí. No está bien esas cosas que estás diciendo. Piensa tu futuro como en algo que te proyecte para tu vida, ¿sí? Y que realmente te devengue cosas que pues vas a poder realizar, estabilidad, muchas cosas. Pues la música o el arte no era pues algo muy pensado, ¿no? Y más porque bueno, yo cantaba, pero era muy sola, ¿sí? Porque pues cuando lo hacía era como, bueno, sí, canta bonito, pero sí, yo me inventaba una canción, era como, no, pues es que esa canción tiene el ritmo de otra. Entonces uno sentía como una invalidez en cosas, como que prefería más bien no. Entonces quizás en ese momento donde yo quería muchas cosas y tal vez quería ser reconocida pese a que tenía 15 años, ¿no? Ya era como, no, es que usted está muy chiquita como para entender o para saber o para muchas cosas. Y en la tarea de la cura de la vida, ¿qué crees tú que hoy, digamos, se puede observar como que se curó? Uy, mis sueños. Mis sueños, creo que uno a veces, como te decía, vive para los demás, ¿sí? Creo que en parte yo vivía mucho para los otros y no para mí. Y ya llegar aquí y decir, no, esperen,
hay una vida que yo quiero, hay cosas que me gustan, que quisiera profundizar, que quiero hacer, porque incluso yo pues tuve una recaída, ¿no? En el sistema nervioso central, parte muy focalizada del cerebro, y que ya después fue cuando me dicen, no, pues era muy difícil el tratamiento porque por la aplasia que previamente había mencionado, no me podían colocar una quimioterapia constante si mis defensas estaban en ceros. Y si la colocaban constante, pues, o pausadamente, pues si la colocaban constante me podía matar. Si era pausada, pues era tener toxicidad en el cuerpo, porque cuando recaí, pues incluso pues la médula inicialmente estaba limpia, luego estaba con un porcentaje mínimo residual que podía reproducirse o no. Y me dicen, bueno, ¿qué eliges? ¿Con quimio o sin quimio? Da igual. ¿Qué decides tú? Entonces, cuando uno realmente entiende que lo que uno sueña es tan propio, que más allá de lo que esté puesto a nivel social, porque pues hace parte de un contexto social y familiar, creo que está en aquello que uno quiere ser y hacer independientemente de, ¿sí? Cuando comprendí eso, en ese entonces, fue como, bueno, yo sé que no tengo opciones y que la enfermedad puede volver a aparecer, pero estaba justamente en el tomar el control de mi vida. Y creo que eso estaba desde un principio. Creo no, eso estaba desde un principio. En mi caso, yo me di de alta porque yo dije, ya no quiero más tratamiento, ya llevaba 3 años y 2 meses, donde no había un tratamiento, el de la recaída no había algo muy definido, porque por mi caso particular no hay una quimioterapia de rescate establecida, sino muy pensada en qué sigue. Y pues en este caso, como no había por dónde, y más que la médula volvió a reproducir cierta cantidad de blastos de enfermedad, pues dijeron como, bueno, no se puede ni esto ni esto. Y yo, pues metiéndome como entre la mitad, dije, yo deseo tomar el control de mi vida y curar mi vida. Pese a que ya no estén estas opciones, creo que si quiero yo, a partir de las herramientas que pues de alguna manera ya había ido construyendo. Y unos meses después manifesté un dolor de espalda, dijeron no, es recaída, y ya la médula ósea no tenía absolutamente nada, estaba limpia. Y curiosamente pues unos años después estuvimos reunidos con varios chicos y un doctor que había estado en ese entonces. Y él manifiesta como, pues le preguntaron a él como qué casos fueron los que a ti más te han sorprendido. Comentó de una chica y el mío. Dijo que del mío la sorprendía que yo hubiera sobrevivido, porque ellos pensaban que yo no iba a sobrevivir, que yo me moría. 2 años después. Y yo pues obviamente me sorprendí en ese momento, porque fue como, uy, no me lo dijeron. Bueno, y si me lo hubieran dicho, hubiera marcado alguna diferencia, tal vez. Me lo pregunté después. Creo que no era necesario igual, porque pues es eso, como pese a lo que yo decidí, fue como yo quiero tomar el control de mi vida y quiero hacer lo que me gusta. Entonces, en ese momento fue como, yo ya había aplazado semestre y empecé a estudiar música. Y dije, bueno, hagámosle, y empecé a cantar y a denotar que pues es lo que más me apasionaba, y siempre me ha apasionado mucho. Y dije, esto es lo que yo quiero cantar, quiero hacer arte, quiero dirigir mi vida más a lo que yo deseo, y creo que eso me va a dar el camino para todo lo demás. ¿Hay alguna canción que sea como tu banda sonora de esta vida? Uy, hay muchas. Cuéntame una. En ese momento fue Razón de Vivir, de Mercedes Sosa. Entonces empieza, para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Muchas gracias. Te quiero preguntar qué otras cosas te ayudaron y qué cosas no estuvieron presentes, pero tú crees que te habrían ayudado como para este trámite de este dolor en este tiempo. Pues yo pienso que en un principio, como en el tramitar, como en el hecho de tomar, justamente como de entender que tú puedes tomar el control, como eso me hace recordar como una obra que hicimos alguna vez, donde... ¿Una obra? Una obra, Sí. se llamaba en ese entonces Sobrevivo con lo que sueño, honro mi vida. Ajá. Y era hablarle a esa niña que ¿qué le diría? Sí, como que pues la abrazaría. Y algo que le diría es que todo estaba justamente en mí, pero más allá de demostrarle a los otros, sino en lo que realmente podías tú elegir por ti, y que eso iba a hacer que el tomar el control estuviera más allá de simplemente creer que estar bien es decir que estás bien y no pasa nada. Y sí, como de darme ese abrazo y decirme, no, tú puedes decir, puedes sufrir, tienes derecho a sufrir, tienes derecho a sentir dolor, tienes derecho a no estar bien. Está bien no estar bien. Creo que eso es algo que me hubiera ayudado mucho, como a entender un poco de, pues llora. Si te sientes mal, llora, porque si yo lloraba, no, usted no puede estar triste porque se le bajan las defensas, y puede que pase, pero pues para que suban tengo que de alguna manera entender qué está pasando para que ahí sí poder seguir. Creo que eso era algo que me hubiera podido ayudar más en ese momento, más que el hecho de seguir adelante y todo está bien cuando pues, todo iba para abajo. Como tú le llamas el positivismo extremo. Sí, más allá de ser positivo extremo es el entender que la vida tiene positivos y negativos. Y quizás en los procesos de acompañamiento, eso sería muy bonito que se replicara en muchos lugares. Sí. Entonces, ver cómo al paciente, más allá de la parte física, la parte médica, sino que hay detrás de ese ser que está recibiendo esa parte física, que le está doliendo o que quizás está afrontando otras cosas a nivel familiar. Entonces eso me parece bonito y aprecio mucho ese grupo que a través del arte me empezaron a enseñar cosas. Me empezaron a enseñar, bueno, ¿quieres bailar? Vamos a bailar. Okay. Tú puedes bailar. ¿Quieres actuar? Vamos a actuar. Que es muy chistoso porque, digamos, que mi personalidad nunca lo pensé así. Pero he actuado, he bailado, he usado mi voz mucho más. Y eso es una cosa maravillosa. De lo que viviste con esta experiencia del cáncer y esta exposición a la muerte y a la vida, ¿qué cosas ves en tus estudiantes? O sea, ¿qué cosas ejerces de este saber? A veces, aunque los niños son demasiado genuinos, yo siento que todas sus vivencias con el adulto los han obligado a no expresar. No ser ellos mismos, o las situaciones, las instituciones los han obligado a estar de cierta manera. Y trato de que eso pase en mis clases, de que validar a los otros, entenderlos, tratar de entender qué pasa con ellos más allá de lo que veo en ese momento. Eso me parece muy importante. Y me encanta que los niños creen. A mí me encanta. ¿Te encanta qué? Que creen, que ellos creen, que me den sus ideas, que si quieren ser astronautas, ¿por qué no serlo? ¿Y qué estuvo presente? Que tú dices, esto va a ayudar. Yo sé que tú has apoyado a otros jóvenes y adolescentes y niños que han tenido cáncer. ¿Qué cosas tú sabes en tu historia, en tu vida,
que tú crees que realmente ayuda? En ese entonces pues hubo muchos factores que me ayudaron. Yo no voy a dejar de lado a mi familia. Claro. Porque mi familia, independientemente de muchas cosas, como te decía, uno también se apropia de eso y tiene responsabilidad en muchas cosas. Pero mi familia fue un apoyo incondicional. Entonces yo les agradezco a ellos también mucho la fuerza, el apoyo desde todos los factores que me brindaron. Pero también algo que pues tuve en ese entonces y que hubo la posibilidad fue el de conocer a otras personas que habían pasado lo mismo que yo y que ya estaban del otro lado. Y el decirme como, no, pues uno, ¿qué es lo que sigue de la vida? ¿Sí? Porque la vida se pausa de alguna manera, pero hay que darle como ese arranque también a eso que tienes en el momento, ¿sí? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que haces? En relación a las habilidades que tienes, ¿sí? O las cosas que más se te facilitan, ¿qué haces con ello? ¿Qué compartes? ¿Qué es importante salir del caparazón o de la burbuja en la que a veces uno a veces está? Y es eso, como de salir de los límites, a pesar de que pues sí son importantes ciertos límites. Con esto no digo como no, pues es que yo romper el límite no es seguir el tratamiento ni de no tomarme el medicamento, no, todo lo contrario, sino es de que pues más allá de yo estar allá, es como bueno, ¿y qué sigue? Sales, caminas, ¿qué deporte haces que te pueda ayudar? Pero con los chicos con los que conocí, adicional a eso, era como de entender un poco quién eres tú. Y que pues es algo que uno nunca va a terminar de conocer, pero sí por lo menos entender quién es uno y junto a eso qué es lo que uno desea para la vida, más allá de la muerte. Porque la muerte siempre está, sí, la muerte sabemos que va a llegar, pero ¿qué es lo que yo vivo sabiendo que pues voy a morir? Entonces creo que eso era lo que también a mí me ayudó un montón, verlos a ellos como pues sí, sobrevivieron y adicional a eso pues tienen una vida muy desde lo que ellos son, de las cosas que cada uno ha construido, incluso pues con pacientes que sobrevivieron un poquito más allá de, es decir, personas que fallecieron, pero que su vida ha sido un legado justamente por esas cosas que hicieron cuando estuvieron vivos. Sí. Y es lo que queda de ellos pese a que ya no están. Entonces, por ejemplo, esos procesos también han sido muy valiosos porque son aquellos que también justamente curaron su vida. También, ¿qué le dirías a una familia que tiene una niña de 13 años que ha enfermado? Pues yo siento que a veces en las familias tendemos a callar lo que pasa para no hacer sufrir al otro. Y creo que el silencio a veces es más sufrimiento. Entonces hablar de lo que pasa es súper importante. Hacerse cargo de lo que cada uno siente también es súper importante. Y el evitar como excesos, exceso de, no sé, de fe, exceso de confianza, exceso de que no puede pasar esto si usted hace esto, ¿sí? Sino de que estamos en un tema que va a entrar un montón de cosas y que hay que ir afrontándolas pasito a pasito. Porque yo siento que el cáncer se toma su proceso, se toma su tiempo. Entonces, de acuerdo a cómo tú vas reaccionando a él va haciendo o deshaciendo. Si le permites, si no le permites. Entonces, es como vivir ese momento, que es como lo que te decía de evitar el dolor. Ayúdame a completar esta frase. En esta historia que es solo tuya, ¿sí? Es solo tuya. No es igual a la de nadie más. En esta historia que es solo tuya, esos ojos que se formaron ahí son capaces de ver. El futuro y el presente son importantes, pero también que no tengo que establecer una idea de alguien, sino la mía. Que puedo. Eso es importante para mí. Saber que puedo y que pude. Eso también es importante. Y que sigues pudiendo. Sí,
y que bien, quizás la esperanza de lo que viene, que sea lo más gratificante. Sí. No sé lo que viene, pero pues estoy como en ese camino, que no soy dueña de ese futuro totalmente, pero tengo el presente claro de que quiero. Yo comparto contigo eso porque creo que la salud mental no necesariamente es la esperanza, sino como esa singularidad en la que se puede vivir lo que sí está pasando. Si eso se trabajara más desde la infancia, Sí. sería maravilloso que un niño pueda entender que es tan importante lo físico como lo que está aquí adentro o como lo que hay en su cabecita pasa. Tendríamos quizás más adultos sanos, de pronto, más adultos capaces de hacer, capaces de ver.